Dicen que el Juan 23 es una gran familia de la que no puedes desconectarte jamás. En este espacio disfrutaremos de su gente, anécdotas y curiosidades de la mano de sus protagonistas, sus maestros, egresados y alumnos, los protagonistas de ayer y de hoy. Bienvenidos al podcast del Juan. Bienvenidos al podcast del Juan, que comenzamos este año 2021. Mi nombre es Jesús Alberto Bolívar Segovia, mejor conocido como Chubeto. Yo soy de la promoción del 1999, que según entiendo es la 28 o 29. Seguramente. Clase del 29. Hoy estamos con el profesor Bolívar, que me está visitando aquí en mi casa en Oakland, de donde estamos grabando, y con uno de los exalumnos más famosos que tiene el Juan 23, Osvaldo Aquique, de la promoción. Ahorita te pregunto qué promoción. Osvaldo Aquique, yo me recuerdo a Osvaldo cuando estaba creciendo. ¿Me puedo quitar la tapabocas, sí, no? Sí, no puedes contaminarnos con coronavirus por el podcast, papá. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias, Chubeto. Bueno, Osvaldo, vamos a empezar contigo. Cuéntanos de qué promoción eres y tu conexión con el Juan. Sí, yo no me acuerdo del número de promoción, pero sí que yo me gradué en el año 87. Y estuve en el Juan desde primer grado. Yo comencé primer grado estando en calle San Enrique, en el edificio de más abajo. Autocinema estaba en construcción. Y yo pasé a Autocinema cuando estaba en aquel Autocinema cuando estaba en tercer grado. Tercer grado. Y después Mira, tú sabes, Osvaldo, cómo mide uno la antigüedad de las promociones. Porque no saben qué número es. Yo no sé exactamente cuándo cambió a promo 30, 31. Lo que te puedo decir es que la de ahorita se llama la promo dorada porque es la número 50. Ah, bueno. Pero los millennials, con los verdaderos millennials, porque ustedes son como que mitad millennial y mitad centurion, lo miden por número de promoción. Sí, cuando yo estudiaba tampoco era por número de promoción. Éramos como que el 99. Bueno, creo nosotros fuimos la promoción 87, o sea, del año 87. Claro, era el año, no el número, ¿no? Creo que oficialmente you are all guys. Exacto. Okay. Básicamente. Hace rato. De la vieja guardia, pues. Sí. Mira, Osvaldo, antes que entremos en los cuentos, yo quiero que te echemos los cuentos que comenzamos con Peñaviga y con el profesor Bolívar, con mi papá, de las cosas innovadoras que hicieron en el colegio y cómo eso impactaron tu carrera. Cuéntanos qué haces tú ahorita en tu vida profesional y qué estás en Seattle, qué has hecho tú. Yo estoy en Seattle, he estado aquí en Seattle desde el año 2002. Yo me vine originalmente para acá, transferido por la empresa para la que trabajaba en ese entonces, que era Microsoft. Yo trabajé antes de venirme para acá 3 años en Microsoft Venezuela como empleado, digamos, fijo. Y antes de eso fui contratista, y antes de eso hice pasantía. Incluso antes, cuando estaba en la universidad, en Unitec, hacíamos proyectos con Microsoft, ¿no? En Venezuela. Entonces ese fue como yo comencé y vimos el contacto con ellos. Bueno, en el 2002 vengo para acá, estuve 15 años con Microsoft aquí, o sea, en total 18 como empleado. Y después me moví a Amazon en el año 2017. O sea que ya llevo 4 años en Amazon, en diferentes áreas, ¿no? Tanto en Microsoft como chiquita en esa Amazon. empresa, ¿no? Un startup. Pequeña, sí, un startup de 650,000 empleados, más o menos. Bueno. Incluso yo decía que Microsoft era grande, y Microsoft eran 150,000, ¿no? Wow. Y solamente 25,000 más o menos, o 30,000 en el campus de la casa matriz, ¿no? En Redmond, ¿no? Y Amazon tiene 150,000. Wow. ¿Qué hago? Bueno, he trabajado en la parte de informática. O sea, yo empecé como gerente de informática en Microsoft Venezuela y Ecuador. Después pasé acá trabajando siempre dentro de informática en diferentes áreas, en certificación de hardware, en cómo hacer las versiones internas de Windows, con toda la personalización y las cosas internas a nivel corporativo. Después pasé al grupo de Windows, hice certificación de Windows, o sea, de dispositivos para Windows.
Trabajé con manufactura, que era la parte de cómo entrenar a los fabricantes de PCs en cómo configurar y personalizar las versiones de Windows que instalan y cómo hacerlo en la línea de producción. Y lo último que hice en Microsoft fue trabajar en el área de actualización. O sea, es un grupo que trabajaba con los fabricantes de PCs para asegurarse que cuando venía una próxima versión de Windows, el upgrade de esa versión vieja o la actualización de esa versión anterior a la nueva versión se hiciera sin con la menor cantidad de problemas posible. En Amazon entro y me encargo dentro de Amazon IT o de informática en Amazon, de la parte de representar al cliente dentro de los proyectos, la parte de customer experience, la experiencia del cliente, asegurarnos de que las cosas, o sea, que la visión del cliente esté representada dentro de los grupos de ingeniería. No solamente los ingenieros dicen, vamos a hacerlo de esta manera, ajá, perfecto, pero han considerado esto, han considerado lo otro. Y haciendo focus groups con los usuarios internos, los clientes internos, también representar el punto de vista de ellos frente a los grupos de ingeniería para que el producto tuviera un mejor diseño y un mejor desempeño al momento de ser implementado. También trabajé en Amazon Devices, que es el grupo que hace todos estos dispositivos con Alexa. Y en este momento trabajo en el grupo de Alexa para PC. O sea, Alexa fue el que arrancó con el Echo, ¿no? Con el Echo, sí, exactamente. Que Alexa básicamente es la experiencia de voz que te da. Comenzó con el Echo y después, a medida que el Echo fue evolucionando y empezó a tener pantalla, también se volvió una experiencia visual. Ese es el que tú le dices, Alexa, tráeme jabón tal, exacto, y te lo trae al día siguiente a Amazon. Exactamente. Y el grupo que yo estoy ahora es Alexa para el PC, o sea, que es una aplicación que te puedes bajar de la tienda de Windows, instalas en tu máquina y te ofrece la experiencia de Alexa, del Echo, incluso de parte visual, pero en la computadora. Entonces no tienes que tener un Echo, sino que lo puedes tener en tu propia computadora. Entonces eso es más o menos lo que yo he hecho aquí. No, casi nada. Excelente. Mira, Osvaldo, yo sí creo que es interesante tu ejemplo, no solamente por lo que haces, sino por cómo tú visualizaste desde que estabas muy joven tu vida, pues, lo que tú querías. Claro. Eso era, bueno, todavía no es que es muy común, pero tiene su grado de excepción porque no todos los chicos en tercer año de bachillerato están claros en lo que quieren, ¿no? Claro. Chubeto también, aunque bueno... Yo no sé si sabía lo que quería. Él es mi hijo y a lo mejor no me queda muy elegante decirlo. Tú eres un hijo que la vida me dio, ¿no? Claro. Pero sí, verdad que yo no te crié a ti. Tus padres te criaron y creo que muy bien. Pero sí puedo decir que ustedes dos son un ejemplo para mis estudiantes de ahorita de lo importante que es visualizarse en lo que tú quieres en la vida. ¿Okay? No tiene que ser 100% porque yo estoy seguro, y tú me corriges si estoy equivocado, que tú, aunque sabías que querías algo, digamos, en tecnología, en computación que estaban haciendo, tú ni en tus sueños más grandes pensabas que podrías estar haciendo lo que estás haciendo ahorita. Me corriges después si estoy equivocado, ¿no? No, pero perfectamente. Sí. Mira, pero para los que no saben, vamos a echarles el cuento. ¿Qué hacías tú, Osvaldo, cuando estabas en el Juan? ¿Cómo te empezaste en la parte de informática? Bueno, y ahí entramos a que la regla que nos tienes que mostrar, la regla famosa. Bueno, claro. Aquí. Ajá, mira. Yo tengo la mía, pero es plateada. Es de metal. Bueno, vamos a explicar el cuento detrás de la regla, que era lo que ustedes hacían en el colegio. Y Mosca, este es Radio Shack. La original. Wow. La original. La mía es de Moore. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas? Es de la forma continua. Esa es la que yo tengo. Pero la cosa más o menos fue así. Yo tenía un interés ya estando en tercer año y todo eso en computación, pero yo no tenía computadora en mi casa, yo no tenía acceso a una computadora. Y yo medio leía en alguna revista y escribía 2-3 comandos de BASIC. O sea, CLS, que era para borrar la pantalla, print, input, más nada. Yo no sabía más nada de eso, ¿no? Más nada, básicamente. Y allá en el Juan 23 tu papá tenía esta Radio Shack modelo 2 y se le ocurre hacer un curso de
de Basic en las tardes. Entonces yo me anoté en el curso de Basic en las tardes y ahí me enganché. Entonces, claro, la única oportunidad que yo tenía de practicar era en la computadora de Juan. Y entonces, que era la única computadora que había. Pero entonces no es como ahora que hay computadoras por todos lados. O sea, una computadora en ese entonces valía $4,000, $5,000, ¿no? Y era una cosa realmente la excepción donde había uno. Entonces, cuando había disponibilidad, de repente yo salía temprano, me quedaba un rato más y jugaba a jugar en la computadora, ¿no? A hacer programitas y a probar cosas y tal. Y con eso, bueno, uno va agarrando experiencia, ¿no? Después, tu papá también hace una segunda parte del curso, que era la parte de manejo de archivos para Basic. La primera parte no manejaba nada de archivo, era todo en línea, ¿no? Metía unas variables, calculaba, imprimía, nada. Y para ese entonces yo me había comprado una revista y me había metido un puñal de manejo de archivos de Basic. Entonces, eso ya, yo estaba ya en cuarto año. Y era tradición en el Juan, no sé si todavía, tener a un estudiante que lo seleccionaban para ayudar como preparador de los laboratorios. Entonces, informática, ¿todavía es así? No, informática no. Era de biología, química, etc. O sea, esa persona tiene que ir por todos los laboratorios y entonces ver qué sustancias y qué diluciones pedían los profesores para las prácticas de la semana que viene. Entonces ibas al laboratorio de química, hacías todos tus cálculos, hacías tus sesiones, rotulabas y ponías en los laboratorios. Entonces, eso también requería que cada 15 días tú tienes que hacer un inventario de cómo estaban los reactivos, en qué nivel, qué había que pedir, qué no había que pedir. Y obviamente, yo recuerdo que eran 3 estantes enormes en el laboratorio de química que había que bajarlo completo y empezar a ver qué había y qué no había. Entonces a mí se me ocurrió hacer un programa que manejara archivos para yo ir descontando del inventario, entonces no tener que contar todo, ¿no? Entonces le dije a tu papá, bueno, ¿qué tal? Yo tengo una propuesta, profesor. ¿Qué tal si yo le muestro este programa? Y dice, si a usted le parece que todo está bien, me da el certificado de la segunda parte del curso. Y así lo hice. Y entonces, bueno, después me dijeron, bueno, ¿y por qué no te quedas aquí ayudando con la parte de los recibos de cobro y de los cheques de los profesores y los programas y tal? Y no, así me quedé. No solamente con la parte de el famoso programa de los cheques, de hacer cheques, de que los imprimían, ¿no? Sí, que eso en aquel entonces fue un rollo porque los bancos no estaban acostumbrados a que se imprimieran cheques. Ahí hubo también una negociación con los bancos y hubo que hacer la forma continua específicamente para eso, porque era una novedad, imprimir cheques en impresora, ¿no? Todo era a mano. Y yo me acuerdo, Oli echando tinta ahí, escribiendo cheques y después el profesor Segovia firmando. Entonces, ¿cuántos cheques tenían que ser? ¿Cientos de cheques? 100. Bueno, 100 quincenales, algo así. 100 quincenales. Sí. Y también estaba la parte de los talones de recibo de los representantes y todo eso. Entonces, bueno, eso se automatizó. Bueno, ¿y la regla dónde entra ahí? ¿La regla para qué lo usaban? Bueno, porque tanto los cheques como los recibos de pago o los talonarios, eso venía de una forma continua. Entonces tú tenías que, cuando estabas programando, decirle al programa, tenías que decirle a la computadora dónde imprimir. Por ejemplo, tienes un nombre aquí, tienes no sé, el grado. Ahora sería ya con los boletines. Te tienes que decir qué espacio, en qué tab tienes que imprimir cada cosa. Entonces tú agarrabas tu forma, ponías la regla, y esta regla tiene una cantidad de rayitas que te dice cada carácter. Entonces tú dices, mira, en el carácter 45 voy a poner la cantidad en números del cheque. Y el nombre va en carácter 12. Entonces tú le decías, mira, tantos espacios, 12 espacios, y la variable del nombre. Y después en tal sitio, en el 45, me escribes la cantidad en números del cheque. Y así. Entonces esto te permitía medir tanto en columnas de impresión como en líneas. Entonces tú decías, mira, en la línea 27 tengo que imprimir el promedio de la nota. Entonces con esto es que tú cuadrabas cómo llenar ese formulario. Por eso es que estas reglas eran tan útiles en ese entonces. Y no son centímetros. No. O sea, la medida es la medida que... del carácter de la impresora. El carácter de la impresora. Ok, o sea, quiere ser la unidad de medida del carácter. Claro, no puedes utilizar una medida de longitud. Claro. Okay. Y la X era diferente porque las letras eran más angostas y eran más altas. Entonces las líneas tienen otras. Entonces esto venía tabulado específicamente para ese tipo de formulario. Porque todo venía en formulario en esa época de forma continua. Entonces era la manera de poder... Y todo en Basic, sin base de datos. Hay dos cuentos interesantes que yo no sé si Osvaldo se acuerda, que precisamente como aprendimos a hacer esa matriz, pues, de donde tenía que ir cada variable. Aprendimos que aprendieron juntos, ¿no? Sí, yo aprendí mucho de Osvaldo también. Ensayo y error.
Ahí empezamos cada quien a compartir lo que iba averiguando. Pero había un tema con los carnets que no se podían imprimir el uno por uno porque el segundo era distinto al primero. Okay. Era un tema del tamaño del carnet versus el mínimo tamaño que Moore imprimía la forma. La formulario. ¿Te acuerdas? Tenía que ser 2 carnets por cada hoja. Sí, porque la hoja estándar de Moore tenían cierto tamaño, eso venía estandarizado en 3, 4 diferentes largos, ¿no? Y resulta que el carnet, Moore no tenía la capacidad de dividir ese tamaño estándar por la mitad. Porque la hojilla que hacía el punteo, ese corte para separarlo, podía ir era al principio o al final de la línea, o era arriba o era abajo. Entonces uno tenía una línea más que el otro. No. Sí, entonces, bueno, Osvaldo... Este es el principio de la era digital. Claro, imagínate. El año 1985. Claro, y inclusive entre Osvaldo y yo logramos hacer algo que un ingeniero, mi amigo Salvat, espero que por ahí que era ingeniero de la IBM, no podía porque él estaba acostumbrado a los mainframes. A los mainframes. Nosotros humildemente con las micros, ¿no? Pero el cuento es que cuando Osvaldo entra a la Unitec, los carnets eran manuales. La Universidad Tecnológica del Centro. Y los carnets eran manuales. Entonces, claro, Osvaldo venía ya del Juan con esa experticia. Y bueno, quítense de aquí que aquí vengo yo. Entonces, es más, eso hizo. Me acuerdo que le otorgaron a Osvaldo, no sé si fue eso o la suma de otras cosas seguramente, un color para los... Allá también había como preparadores, ¿no? Sí. Y Osvaldo ahí le asignaron un color en el que él podía tener acceso a áreas donde otra persona no estaba porque él logró crear, gracias a esa experticia, los primeros carnets hechos con computadora en la Unitec. Sí, me pasaba que en Unitec cuando entré al curso introductorio me di cuenta que los carnets eran hechos a máquina. A máquina. Y eran 600 carnets hechos a máquina. Y cuando entré al primer trimestre, eran 1.500 estudiantes que tenía la universidad y todos los carnets eran hechos a máquina. Decía, ¿cómo es posible? Si hay bases de datos con la lista de estudiantes, esta gente está haciendo carnet uno a uno a máquina. Y eran unas cartulinas que tenían que cortar con hojillas, guillotina, y quedaban a veces medio chuecos y tal. Dice, pero eso se puede hacer de una forma continua y se imprimen así. Entonces, bueno, yo hice unos de prueba para mostrarle al rector. Lo bueno es que en Unitec tú podías pedir audiencia con el rector de una manera bastante, digamos, fácil, ¿no? Qué bueno, sí. Entonces, yo César hice Peñaviga. Sí, con Peñaviga. Yo hice unos en papel, o sea, que básicamente me imprimía todo el carnet completo, con el logotipo de Unitec pegado así, recortado y pegado, como para mostrar la cuestión. Y ese como dirían hoy en día en diseño gráfico, un mock-up, ¿no? Una maqueta claro. Mostrarle cómo poder hacer el carnet de Unitec, pero hecho en computadora. Claro. Mira, Osvaldo, vamos a hablar de un recuerdo con mi abuelo. Ajá. Tú tienes un cuento de cuando estaban tratando de imprimir algo. Sí. Bueno, ese cuento. Con el profesor Dima Segovia, perdón. Segovia, que paz descanse. Bueno, ese cuento, yo lo he echado muchas veces aquí. Quizás Jorge no se acuerda o no sabe, digamos, la relevancia que tuvo para mí y ya se va a enterar. Eso fue yo estaba entre cuarto y quinto año, ya yo estaba trabajando con la computadora allá en el Juan, y yo recibo una llamada del profesor Bolívar, de tu papá, diciéndome, mira, yo necesito que, yo creo que se había ido de vacaciones, algo por así, hay que imprimir los boletines finales. Entonces ya Melanie sabe, tú llegas para allá y encárgate de eso. Ah, bueno, perfecto, pues yo llego allá, monto mi formacantina de los boletines, el programa, tal, y empiezo a imprimir. Y claro, eso se queda imprimiendo ahí sección por sección, ¿no? Y uno mientras tanto uno está esperando que... Y aquella impresora que sonaba durísimo, uno se enteraba desde afuera que estaba imprimiendo. Entonces, una impresora matricial. Para los chamos del Juan que están escuchando, forma continua es un papel que... O sea, esto no es forma continua, es un papel que continúa y no tiene fin y tiene como una precorte, ¿no? Ajá. Pero básicamente un papel que no termina. Claro, y tiene unos huequitos a los lados. Los huequitos. Los huequitos para que agarraran la cuestión. Para que la impresora pudiera hacer... Para mi generación ya no existía. No, sí existen todavía, pero muy poco. En los bancos. Ajá, entonces. En los bancos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy esperando, yo lanzo la primera sección y de repente yo escucho que, ¿sabes? Cuando ellos imprimen, el patrón del sonido tiende a cambiar dependiendo de la línea que esté imprimiendo. Y de repente escucho que está sonando exactamente lo mismo, ¿no?
Y yo, qué raro, ¿no? Déjame ver qué pasa. Entonces yo llego y me di cuenta que hay como 5 boletines repitiendo la misma línea. Y digo, cónchale, ¿qué será? Entonces yo paro la cuestión, comienzo la impresión de nuevo y empiezan a salir los boletines bien, y de repente cuando llega a un cierto boletín comienzo otra vez a repetir esa línea. Entonces me di cuenta que esa línea, la nota de esa materia, estaba por debajo de 10. Entonces claro, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros teníamos una nota que era por debajo de 10 había que agregar un 0 al principio, porque siempre se ponía con un 0 para evitar cualquier alteración o lo que sea. Entonces parece que cuando la nota estaba por debajo de 10, algo pasaba en el programa y empezaba a repetir la misma línea. Pero con todo esto, como el profesor Segovia sentado en su oficina esperando los boletines, ¿no? Wow. Y tú sabes cómo era el profesor Segovia, para quien nos conocimos, digamos, más de cerca, una persona excelente, pero él irradiaba una autoridad y un temor a los estudiantes muy grande. Entonces todo el mundo le tenía como miedo, ¿no?, de acercarse a él y hablar con él, ¿no? Entonces, yo empiezo a revisar la cuestión y le digo, mire, profesor, y con aquel miedo, ¿no?, tengo un problema. Yo conseguí que hay un problema con el programa. Me di cuenta que los alumnos que no tienen materias aplazadas, los boletines imprimen correctamente, pero los que tienen materias aplazadas estaban fallando. Entonces, para que usted no pierda su tiempo, yo lo que voy a hacer, o esté esperando, yo voy a imprimir primero todos los que tienen materias aprobadas, para que usted empiece a firmar. Y mientras tanto yo voy... ¿Hay que firmar todos los boletines? Los de fin de año los firmaba tú. Porque eran finales. Ah, sí. Ok, es como el oficial, Sí, pues. sí. No, porque los de cada trimestre los firmaba el profesor de la seccional o guía de cada salón. Pero los de final de año los firmaba el director. Bien, Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a traer un lote que son alumnos que solamente tienen todo aprobado para que usted vaya firmando, y mientras tanto yo intento resolver el problema. Total, que yo le encontré el problema. Entonces, yo sí vi que por la consulta en pantalla, obviamente salía todo bien. Y recuerdo que había un comando en BASIC que nos permitía imprimir la pantalla. Entonces, cuando yo vi eso, yo siempre he dicho que esa fue mi primera decisión de trabajo, ¿no? Mi primera decisión profesional. Porque básicamente yo tuve que enfrentarme al problema, buscarle una solución, incluso temporal, y defender y justificar mi solución, ¿no?, mi propuesta. Entonces, cuando yo veo aquello y que no consigo la causa, volví donde el profesor Segovia. Digo, mi profesor, con mucha pena le digo que no consigo la falla en el programa, pero le propongo lo siguiente. Como los representantes de los estudiantes que tienen materias aplazadas tienen que venir en agosto a reunirse con usted para poder inscribirse, mi propuesta es que imprimamos los boletines en papel normal, temporales. Se los damos diciendo que es un boletín temporal y que en agosto le vamos a dar los boletines finales, y mientras tanto eso me da a mí más tiempo para averiguar qué era. Me dijo, bien, vamos a hacerlo así. Entonces fui yo y los imprimí en papel blanco normal, con una nota, bueno, el Instituto de Juan 23, tal, esto es un boletín temporal, en agosto les damos el boletín. Y eso lo firmó tu abuelo y los entregó. Y bueno, a mí lo que me quedó fue imprimir en papel todo el programa de BASIC y línea por línea a ver qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando... lo que estaba pasando es que en vez de haber un era un go to 10.000, una cosa así, decía go to 1.000. Un cerito. En algún momento se hizo un cambio del programa o algo y bueno, se comió un 0 y bueno, el programa repetía la rutina de imprimir cuando caía en una materia aplazada. Entonces yo digo que de nuevo, yo tendría ahí 16 años, fue mi primera decisión profesional de enfrentarme a una situación real de trabajo y tener que resolverla de alguna manera satisfactoria, ¿no? Crear un plan y decir, bueno, mira, esta es mi respuesta. Claro. Entonces, qué bonito que hayas podido tener eso tan Mira, Osvaldo, fíjate, este comentario, insisto en lo que le dije inicialmente, porque obviamente yo lo estoy asociando a mis alumnos ahora. Nosotros tenemos un programa que se llama del Bachillerato Internacional, ahora desde el año 97. Estamos certificados por esta organización muy reconocida, de mucha reputación a nivel educativo mundial, que es el Bachillerato Internacional. Y ellos desde el 2014
tienen un nuevo programa que se llama Programa de Orientación Profesional, en donde los alumnos en tercer año ya deben decidir, con todas las limitaciones que eso significa, qué carrera quieren tomar, ¿okay? ¿Cuál es su área vocacional? Claro. Entonces, una de las cosas que es importante, bueno, siempre lo ha sido, y ustedes dos son ejemplos de eso, pero ahora es como que oficial que nuestros muchachos... Que lo declaren. ¿Ah? Que lo declaren. Que se conecten con su área vocacional. No, que no esperen entrar a la universidad para comenzar a hacer las cosas que ellos quieren hacer, visualizándose como profesionales, ¿no? Claro. Y por eso decía, comencé mi palabra diciendo que ustedes son un ejemplo, porque eran excepcionalmente alumnos que tenían una idea de dónde querían ir. Claro. Obviamente, no exactamente, pero sí la área vocacional. Ustedes no querían estudiar medicina, ustedes no querían ser antropólogos, ustedes querían el área técnica, ¿no? Claro. Y Chubeto, de que estaba en tercer año, le estaba escribiendo al MIT para que... Mira, pero esta entrevista es de Osvaldo. ¿Viste? Bueno, No pero mía. porque... No, pero el tema es importante, el tema es importante. El tema es importante, ¿entiendes? De la filosofía de lo que se quiere, ¿no? Claro. Y que... Bueno, enfilar a los chamos para que cuando vayan a su siguiente etapa estén bien Claro, preparados, ¿no? y lo importante que es eso. Y lo otro es esta teoría, que ustedes la conocen seguramente mejor que yo, del tema de las 10.000 horas, ¿no? Ustedes acumularon ya sus 10.000 horas de experticia mucho antes de graduarse de bachiller, de Claro. profesional. Pero sabes que es algo, Y eso, hay algo muy importante, Ajá. y que va, digamos, complementando la idea y cómo comenzaste, es que, por ejemplo, si yo no hubiera tenido la oportunidad de tener esa exposición a la computadora, como yo tuve en el Juan, contigo, de la mano tuya, de tu mano, quizás, quién sabe hacia dónde hubiera agarrado, porque yo en mi casa no tenía computadora. O sea, tú viste un potencial ahí que supiste canalizar. Claro, Me ayudaste claro. a canalizar, y de ahí fue donde Claro. yo me ayudó también a decidir, oye, esto es algo que yo quiero hacer, yo quiero continuar haciendo esto. Una Mira, cosa Y también eso que- todo comienza con... Ajá. Sigue, Ajá. Osvaldo. No, y otra cosa que yo le comento mucho a la gente, que a veces suena interesante, o sea, suena un poco trivial, pero yo todavía tengo acá, bueno, obviamente no la de verdad, porque sería un monstruo tenerla aquí, pero yo tengo un emulador de la TRS-80 modelo 2. Y carga ¿Qué me lo mostraste? 3220, y ¿qué dice ahí? Cuando corres Basic. Copyright Andy en el año 81, licenciado de... O sea, yo me inicié viendo el nombre Microsoft desde el primer día que empecé a usar la computadora enfrente, sin saber que Mira, yo, claro, uno ve Microsoft como una cosa etérea, ¿no? Claro. Y después, poco a poco, con el tiempo, la cosa, bueno, yo tampoco estaba, y yo entré a Unitec sin saber a dónde iba a terminar después de graduarme de Unitec, y fíjate, Claro, las claro. cosas, las oportunidades se presentaron, y terminé. mira, Osvaldo, como este ejemplo de las 10.000 horas, Sí. yo también me refiero a una anécdota que tú me comentaste en algún momento, de una visita que tú hiciste con otros compañeros, pero mayores que tú de trabajo, que fueron a un sitio donde había como una especie de museo, ¿no? ¿Cómo, te acuerdas de eso? ¿Lo puedes comentar? Que tú No me acuerdo dijiste los que habías detalles, ido. Sí. Tú me Refréscame. comentaste que habías ido con una persona y que cuando estaban viendo los modelos de computadora, tú le explicaste ese modelo. Y, ¿no? y te Pero tú te estás quedaron un mirando chamo, así, ¿cómo bueno, tú sabes? ¿y qué es eso? Si tú eres un chamo, ¿cómo tú puedes saber eso? Y era que, bueno, eso que tú estás diciendo, ¿no? Que como ya tú estabas expuesto a la TRS 80, ¿era? 80, ¿Cuál es, sí. TRS 80, imagínate. Sí, porque Radio Shack. lo que pasa es que eran dos compañeras, Tandy, que era una compañía de computadoras de Texas, y estaba Radio Shack, la de las tiendas, que se unieron. Entonces TRS viene de Tandy Radio Shack. Ah, Y 80 era porque el procesador era el Zilog Z80. Ok. Entonces cuando sacaron la Bueno, y todo computadora... esto comienza con... Ajá. Todo esto comenzó porque mi abuelo compra, o tú compras con mi abuelo la computadora cuando te viniste de Yo Finlandia. lo convencí, yo hice mi estudio de maestría en Filadelfia y más o menos un poco como tú, hice un curso y entonces me enganché con la computación y convencí a mi suegro, que era $3.500, que en esa época era plata. Sí. O sea, sí, era sí, muy... sí. Bueno, era- a ver, pero tú crees, volviendo a la cuestión de negocios, ¿sí hubo un retorno de inversión en el incremento de productividad con todas estas cosas que hicieron? muchísimo, claro. Bueno, imagínate tú, cuando yo entré en el 93, las boletas se hacían en unas tarjeticas amarillas a bolígrafo.
y cuando se equivocaban había que echarle tipex y el maestro de guía firmaba al lado por la enmienda, ¿no? Así eran las boletas. Sí. Y de ahí pasaste a una cuestión que sacaba automático que te decía promedio por materia, promedio del curso, tu posición dentro del curso. Te mostraba un gráfico de cómo estabas ubicado en cada materia, si estabas por encima o por debajo. Yo me acuerdo de las rayitas esas, sí. Con asterisco, para sí. Sí, bueno, ¿sabes que deberíamos tener en el colegio? Encuadrar la evolución de los boletines, porque yo sé que están guardados de cuando mi mamá estudiaba y cuando Dimas Alberto también. Sí, yo me acuerdo, ya me acordé de la neta, sí, estábamos en un museo de computadoras y había una TR-880 modelo 2 que ellos no conocían esa computadora. Y yo ellos no la conocían. No, ellos nunca la habían visto, ellos no sabían de la existencia de esa computadora. Yo digo, mira, esta computadora es una TR-880 modelo 2, esta es una unidad de 8 pulgadas, de una sola cara y simple densidad. Las unidades de floppy no eran como las de la IBM PC, que cuando no funcionaban separaban los motores, sino que el motor siempre estaba girando. Se conectaban por detrás las expansiones, te puedes tener hasta 3 unidades más de disco, que parece un microondas, ¿no? Y era un cable plano así de este grueso. No existía la conexión Centronics de paralelo, sino era una interfaz propia paralela, también con un cable así plano, etcétera, ¿no? No había nada estándar. Bueno, habían ciertos estándares, pero, por ejemplo, en ese entonces no existía una conectividad como la conocemos ahora. Entonces, si tú querías pasar un programa de una computadora... Por teléfono. Sí, básicamente cuando nosotros pasamos de la 380 a la primera PC, nosotros tuvimos que, además que eran BASIC diferentes, aunque ambos hechos por Microsoft, uno era BASIC 80, el otro era GW Basic. Nosotros tuvimos que reescribir línea por línea los programas. Menos que yo te tenía a ti. Sí, nosotros tuvimos que básicamente imprimir en papel todo el programa y después sentarnos a otra computadora y empezar a escribir y traducir de un BASIC al otro, ¿no? Sí. Sí. A mí me gusta mucho esta noción de que el Juan siempre sigue en Valencia o en nuestra comunidad como una luz de conocimiento y de traer cosas afuera de innovación, ¿no? Yo aquí tengo otra cosa histórica, porque claro, después que ya estaba en Juan 23, ya yo había aprendido BASIC, bueno, la piña que le monté a mis padres para que me compraran una computadora, aquello fue perfecto. Y entonces... Mira. Mi primera computadora. Wow. ¿Y esa sí la guarda? Sí. Una Timex Sinclair 1000, que era la versión americana, o sea, norteamericana de la ZX81 británica. ¿Y eso se conectaba a una pantalla? Se conectaba a un televisor normal y tenía la versión británica 1K de memoria y 2K de memoria tiene esto. Con un módulo de 16 que era un lujo tenerlo, ¿no? Y era 64K. No, la de Juan 23 era de 64K porque era empresarial. Yo le digo eso a los alumnos ahorita y no, ¿qué es eso? Sí, bueno, y también que yo siento ahorita que ahorita como es tan grande el RAM y el disco duro, que ya lo echamos, no es como un constraint que tú piensas de que, o sea, ya no es un constraint, ya ni siquiera es una preocupación, claro, la cantidad de memoria que tiene. Oye, tienes la nube, tienes todo eso, o sea que... Sí, ya esos paradigmas cambiaron, ¿no? Yo cuando empecé en Unitec, mi computadora era una XT, una PC XT, ¿no? Que no tenía disco duro, tenía una unidad de discos de 5 y cuarto y ya. Que tenías que comenzar metiendo uno y después sacabas otro, mira, y lo seguro lo tienes. Sí, lo tengo. Sin disco duro, claro, tenías que meter el disco para arrancar. Un disco de esto. Wow. ¿Ese era de cuántos pulgadas? Este es de 5 y cuarto pulgadas y este es doble densidad y doble cara. O sea que estos son de los de esto tenía 360K de capacidad. Esa es una segunda generación, porque la primera generación era de 8 pulgadas y una cara. 64K. Que es el que utilizábamos allá y después vino el de 3,5. Que ya... Sí, que esa fue la revolución. Es más, yo me acuerdo que Windows 3.1 venía en esos discos, eran 10 discos. Sí, eran cosas así. Entonces, bueno, bueno, fíjate tú, yo cuando trabajé en el primer curso introductorio de Unitec, que obviamente nos pagaban, yo me gasté el dinero que gané en el curso introductorio en un disco duro para mi XT, de 30 megas, que era lo máximo que podía manejar una PC XT en ese entonces. Y aquello era toda la memoria del mundo, ¿no? Wow.
Mira, bueno, es que si un disco de estos, un floppy de estos tenía 360K, imagínate tú tener 30 megas, era Wow. de todo. ni soñar que lo ibas a llenar, ¿no? Mira, yo le iba a preguntar a mi papá que dijera al profesor Bolívar que dijera algún recuerdo, pero yo como conozco que no tiene tanta memoria, algún otro recuerdo de esa época. Él tiene buena memoria ROM, pero no buena RAM. Entonces Claro. hay que buscársela y después cuando la conseguimos él le echa el cuento. Pero hay que... Bueno, muchas cosas. ¿Algún profesor en particular que recuerdas con cariño? Bueno, pero mucho. ¿Algún... Mucho. Bueno, el profesor Yajure, por ejemplo, que es toda una institución en el 23. Todavía está. Todavía está. Nosotros. Sí. El profesor Yajure, el profesor Cortés, por ejemplo, en biología. Ok. El profesor Sarmiento, matemáticas. Así se fue ya. Sí, Se murió. Sí, Pues. se murió hace tiempo. Falleció. Bueno, Loaiza en biología. Hay un profesor que daba química, Bolívar. Que daba química. Muy bueno Pero que también. por lo que va más Sí, que bueno, química, porque... es bueno que lo aclare porque la gente va a creer que yo haga clase de computación. Yo no soy profesor de computación. No, soy un el hobby. profesor Bolívar daba química. ¿Todavía das clase de química ya? Lamentablemente no, pero sí yo doy lo estoy clase. convenciendo para que grabe clases magistrales, sus clases de equilibrio y Claro. eso, pero vamos a ver si lo convence. Claro. Así que profesor, ¿qué otra? Bueno, la profesora Nina, que me dio inglés, que después También ya. de toda la vida también se nos fue. Sí. Bueno, por Virginia era a toda hora. ¿Virginia te dio clase? No me dio clase. ¿O sí? En cuarto. Química de cuarto. No, ya daba en quinto. Ella heredó la química No, del papá del quinto año. era química orgánica. Sí, me dio clase. En quinto. Sí, química orgánica. Sí. Teníamos Mira, tan- una pregunta. ¿Tu generación, tu grupo, tu promoción tiene grupo de WhatsApp? Sí, cómo no. Muy Ok. activo. Muy activo. Así, qué bueno. Es que la mayoría de los que estamos ahí incluso estuvimos o bien desde preescolar o desde primer grado. Entonces es como otra familia a veces. Y hay mucho... Están regados por todas partes. Estamos regados me por imagino. todas partes y los que están todavía en Venezuela y están en Valencia, tú ves que siempre hay mucha ayuda, mucha colaboración, mucho apoyo. De repente el papá de alguien se enferma, mira, ¿qué necesita? Avísame, yo paso por allá y te llevo otra cosa. O no, fulano es médico, él ¿qué resuelve? Y así, ¿no? Qué bueno. Sí. Entonces, bueno, pero sí, estamos siempre en contacto. De hecho, ese grupo de WhatsApp, si yo no lo pongo en silencio, me vuelve En loco mute. en el día. Sí, te Aquellas vuelve loco, cosas te son vuelve loco, te vuelve loco. 200 y pico mensajes al día, ¿no? Wow. Sí, es muy activo. Van a tener que crear unas reglas ahí para no saturarlo. Sí, bueno, Mira, no, está- lo hacemos y de repente yo en la noche cuando puedo sentarme y entonces me actualizo qué pasó en el día, ¿no? Está bien. Pues mira, el tiempo se nos pasó Sí. volando porque estamos hablando muy amenamente. Sí. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu tiempo. Un placer. Por darnos este recuerdo. Yo sé que esta relación de ustedes dos es bastante especial. Claro. Y bueno, para la comunidad del Juan, gracias por vernos. Para los exalumnos que quieran compartir con nosotros, están automáticamente invitados para que los entrevistemos y echen sus cuentos. Y pregunta después, ¿no? Después Y preguntas, si tienen preguntas por Osvaldo, pónganselas allí y yo después se las hago pasar y lo volvemos a entrevistar. Buenísimo. Osvaldo, ¿quieres decir di cualquier cosa, lo que tú quieras para despedirnos? No, bueno, mira, yo primero súper contento de la sorpresa también de tener al profesor Bolívar hoy, porque tenemos años que no conversábamos y de hablar de cosas, de experiencias que compartimos, ¿no? De tantas cosas y tantas pruebas y ensayos que hicimos con la computadora y cosas así. O sea, una sorpresa muy grata y Claro. súper contento de revivir todas esas experiencias y compartirlas con las generaciones más acá de la mía, ¿no? Claro. Y compartir un poco de cómo eran esas cosas antes, esa simplicidad con que hoy hacemos cosas, Claro. sobre todo a nivel de computación, que está mucho más sencillo. Bueno, súper contento. Mira, y tocándolo con lo que dice Osvaldo, parodiando no solamente las 50.000 horas para la experticia, sino que sobre todo en esta materia de informática se cumple aquello del dúo Sócrates y Platón, ¿no? No sé si será verdad lo que dijo, pero creo que pega, ¿no? Maldito el alumno
que no supere su maestro, ¿no? Sí. Tú estás bendecido, porque por supuesto que con creces. me superaste Bueno, con lo que pasa creces. es que las cuestiones relativas con tecnología son cosas que están evolucionando cada día y si no estás encima, Claro. eso es así como el surf, ¿no? Así Si no es. estás encima de la ola, te pasa por encima de la Claro. ola, ¿no? Sí, Entonces nunca dejas de aprender, tienes que estar encima de todo. Chévere. Saludos a toda la gente del Juan, Igualmente, exalumnos, profesores, amigos, representantes y panas. Chao.